Ongi etorri al podcast Un Café con Ciencia. Hoy nos tomamos nuestro primer café con Marco Vinicio Capo, matemático, doctor en informática e investigador en el Grupo de Salud Digital de Biosistemac. Marco se sienta justo a mi lado y doy fe que es uno de los primeros en llegar a la oficina. Eso sí, como padre de una niña pequeña, a veces necesita un café extra para arrancar la jornada. Hoy descubriremos cómo su investigación puede transformar nuestra vida cotidiana y conoceremos un poco más a la persona que hay detrás del científico. Bienvenido, Marco. Hola, Ana. Gracias por invitarme. Vamos a empezar hablando de tu profesión y tu trayectoria. ¿Cómo explicarías tu investigación a un grupo de jóvenes de cuarto de la ESO? Bueno, mi investigación, yo me dedico a hacer ciencia de datos, básicamente, pues eso. Me dedico a extraer conocimiento de bases de datos. Pueden ser bases de datos médicas o, bueno, también he trabajado en otros sectores más de logística. Y bueno, eso. Se trata un poco de extraer conocimiento de todas estas fuentes. En mi caso, por ser matemático, pues me enfoco más en modelaje matemático, más que en el uso de herramientas informáticas, aunque bueno, también es un área que he hecho en el pasado. ¿Qué es lo que más te engancha de tu trabajo? A mí lo que más me engancha es buscar ese conocimiento, es la curiosidad de entender por qué las cosas funcionan como funcionan y ver si eso se puede expresar en una ecuación, básicamente. Desde pequeño he tenido ese interés y bueno, creo que ahora con todo el avance que hay en la ciencia de datos, la disponibilidad de datos y de una gran cantidad de información, pues esta tarea es mucho más sencilla. Cuéntanos algún momento de tu carrera profesional que te haya marcado, para bien o para mal. Bueno, de primeras, lo que se me ocurre, diría que fue bueno, mi primera experiencia laboral, cuando estaba aún en la carrera, estudiando matemáticas, en Venezuela, que es mi país de origen. Allí hay un problema muy importante con el tema de la recogida de basura y la forma en la que los camiones recogen la basura es un poco aleatoria. Entonces hay zonas donde se hace de forma correcta y otras en las que no. Entonces en ese caso pues bueno, se nos propuso ese problema y era la primera vez que me afrontaba un problema de caso real. Hasta ese punto pues yo aprendía mucho de cómo crear modelos o cómo o bueno, más de la matemática que hay detrás, pero nunca lo había puesto en práctica. Y esa fue la primera vez en la que tuve que enfrentarme a ese reto y, bueno, y a todos los pasos que uno sigue para hallar esa solución, desde ver cómo otra gente lo hace, qué herramientas suelen utilizar, si esas herramientas encajan con mi problema o con la información que tengo. Y todo ese camino que tuve que seguir, o bueno, que tuvimos porque era un equipo, para mí me permitió entender que realmente podía ser algo útil. Y luego después de eso, bueno, he trabajado en varias empresas donde he resuelto todo tipo de problemas, pero yo me quedaría con esa primera experiencia. Fue en ese punto en el que realmente me di cuenta que me podía dedicar a esto y que no iba a dedicarme a dar clases, que era la alternativa que tenía en mente. Y bueno, ya luego después de eso pues he ido a otros sectores y últimamente me dedico más a la parte sanitaria. Sí. Vamos a tomar un sorbo de nuestro café y cuéntanos un poco más de tu día a día. ¿Eres más de café, de té o de infusión para empezar la jornada? Bueno, tú como compañera de oficina sabes que es de café. A ver, siendo venezolano y matemático, decir que no es café sería una anomalía. De hecho, hay un matemático bueno, muy famoso que es Paul Erdős, que dice que los matemáticos somos máquinas de transformar café en teoremas. Y bueno, creo que yo soy uno de esos casos, más allá de que últimamente no hago teoremas, pero bueno, sí, totalmente café. Cuando trabajas en tus proyectos complejos, ¿tienes alguna rutina o manía así curiosa? Bueno, yo curioso no creo, creo que es lo habitual. Creo que lo primero siempre para mí es entender bien qué información dispongo y cuál es el problema que quieren que responda, al que dé respuesta. Luego, yo creo que nosotros somos como exploradores. Sabemos dónde empezamos, a dónde queremos llegar y es descubrir ese camino. Muchas veces uno se queda en ese camino y no llega a la solución. Pero bueno, eso. Siempre yo creo que hago un poco lo mismo, entender si otra gente ha hecho algo parecido y si no es el caso, pues ya es un poco intentar descubrirlo por mi cuenta, cómo hacer ese recorrido. ¿Qué suelen decir tus compañeros y compañeras sobre ti?
Bueno, acá llevo muy poco tiempo, no sé. Yo creo que soy una persona bastante introvertida, que es lo primero que sale a la vista, pero yo diría que, bueno, las personas con las que puedo colaborar más de cerca, pues, que saben que, bueno, que me lo tomo muy en serio, que me gusta, que soy muy curioso, me gusta entender bien cómo explicar las cosas o el problema que me ponen enfrente y que me lo tomo muy en serio, que, sí, que simplemente me gusta hallar la solución. Uh-huh. ¿Qué te ha enseñado la ciencia sobre ti mismo o sobre la vida? Bueno, sobre mí mismo, bueno, creo que es de las pocas cosas en las que tengo habilidades, la verdad. Siento que, bueno, eso, que lo que he aprendido es que no sé, yo a veces en parte lo veo casi como un juego. Simplemente eso, que tengo curiosidad, que me gusta ver cómo combinar las herramientas que tengo a disposición para hallar una solución. Y eso, pues he aprendido eso, que es algo que me gusta, que me atrae, independientemente del problema que haya detrás, independientemente si es algo de usar datos o de usar otro tipo de herramientas matemáticas, es eso, pues que me gusta eso, jugar con esa información. Uh-huh. Ahora te lanzo un pequeño reto rápido. A ver, si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? Bueno, hace 20 años estaba escogiendo qué carrera estudiar antes de ir a la uni. En mi caso yo creo que siempre tenía muy claro que quería hacer matemáticas, pero mi preocupación en aquel entonces era si tenía salida laboral. Y más en el país del que soy, pues que es un poco más complicado todo el tema de, pues eso, de hacer ciencias. Yo me hubiese dado más apoyo. Creo que en mi caso, como lo tenía, dentro de todo lo tenía bastante claro. De hecho, normalmente tú escoges 3 opciones de cosas a estudiar y en mi caso eran las 3 matemáticas. Eran 3 carreras asociadas a matemáticas. Eso pues me daría apoyo y me diría que vale la pena. Es verdad que ya cosas de las que uso actualmente ya existían, de inteligencia artificial y de ciencias de datos, pero creo que no se ponían tanto en práctica. Y en aquel entonces, paradójicamente, pues se pensaba que un matemático pues no tenía mucha salida laboral. Ahora pues es todo lo contrario. Me hubiese dado más apoyo, simplemente. Si tu trabajo en investigación fuera un café, ¿qué tipo sería? Bueno, quizá al principio te diría más como un cortado. Creo que era más... mi investigación originalmente era muy teórica. Yo de formación soy matemático puro. Era muy teórica, pero claro, siempre existía un poco en el fondo, pues la importancia que era o sea, cómo se iba a poner eso en práctica, ¿no? Pero no era lo más relevante. Casi toda mi investigación era, por ejemplo, eso, hallar garantías teóricas, hallar teoremas, y creo que era, bueno, son cosas que quizás son un poco más difíciles de entender. Además por el tipo de centro en el que estaba, que era el Beckham, que se hace mucho énfasis en ello y es algo que valoro mucho. Pero creo que hoy en día no, para nada, no es un cortado, sino sería más un café con leche. Creo que es más importante, de hecho, la aplicación y ver si lo que uno resuelve, pues eso, tiene una salida más, en este caso, hacia la parte sanitaria. Entonces, bueno, sí, creo que ha cambiado en el tiempo. Uh-huh. ¿Qué mensaje le darías para fomentar vocaciones científicas a las niñas y los niños de hoy? Bueno, es difícil. Yo creo que mira, normalmente uno asocia hacer ciencias a que eres un genio o que tienes habilidades fuera de lo normal y para nada es el caso. Yo creo que hacer ciencias es de gente que pues, tiene curiosidad. Yo creo que si te gusta jugar con algo, ya sea números, plantas, rocas, piedras, lo que sea, y tienes algo de curiosidad, ya tienes lo importante. Las herramientas para entender qué hay detrás o hallar ese conocimiento que todavía está por descubrir son cosas que conseguirás en el camino. Y lo más bonito yo creo es eso. Y lo más importante es eso, es tener simplemente curiosidad de entender. Y si ese es tu caso, pues creo que la ciencia es tu lugar para hacerlo. Creo que al final nosotros lo que hacemos es resolver problemas muy pequeños, pero que yo creo que cada uno de esos problemas realmente es una base para todos. Así que bueno, que por más pequeño que sea el problema, si tienes esa curiosidad, pues yo creo que tienes lo más importante y en la ciencia es donde tienes tu campo, vamos. Uh-huh.
Para despedirnos, cuéntanos cuál es tu próximo reto o proyecto en mente. ¿Qué es lo que viene ahora en tu camino? Sí, bueno, yo creo que ahora quizá, bueno, técnicamente no sé si viene algo diferente. Me gusta ir adoptando nuevas habilidades a lo que hago y, por ejemplo, ahora acá en Biosystemac estoy empezando a gestionar, un poco a crear ideas para proyectos europeos. Que implica todo tipo de habilidades, más de gestión de grupos, también generar ideas, pero es un poco diferente. Yo creo que lo que viene para mí en el futuro sería eso, pues ganar esas nuevas habilidades. Me gustaría seguir haciendo ciencia, publicando artículos más técnicos. Es algo que también espero que continúe sucediendo, pero sé que tendré cambios en el venir más cercano. Uh-huh. Eskerrik asko por tomarte este café conciencia conmigo. Síguenos en iVoox y LinkedIn y comparte este espacio donde acercamos la ciencia y las personas. Hasta el próximo sorbo. Agur. Agur.